A continuación, vamos a hacer un ejercicio sobre fuerzas mecánicas especiales. Vamos a escribir en el ejercicio para dónde va el peso, para dónde va la fuerza de tensión, para dónde va la normal, para dónde va la fuerza de rozamiento. Ese es el papel principal del ejercicio, saber dónde se ubican esas fuerzas en los diferentes cuerpos. Y luego, esas fuerzas se ubican en un plano cartesiano y con base en el plano cartesiano sacamos las ecuaciones. Hasta allí voy a hacer este video. Ya la solución de las ecuaciones la vemos después. Espero que les guste y que lo comprendan. Ejercicio, fuerzas mecánicas especiales. Tenemos tres bloques conectados por medio de cuerdas que pasan sobre poleas sin fricción. La aceleración del sistema es de 2 metros por segundo cuadrado y las superficies son rugosas. Calcular la tensión en las cuerdas y el coeficiente de rozamiento entre los bloques y las superficies. Suponga el coeficiente de rozamiento para ambos bloques el mismo. Bien, entonces aquí observamos tres bloques de 3 kilogramos, 5 kilogramos y 10 kilogramos. El de 3 kilogramos observamos que va para arriba del plano inclinado. El de 5 kilogramos va hacia la izquierda. Y el de 10 kilogramos va hacia abajo. Como es el que más pesa, pues arrastra a los anteriores. El ángulo es de 25 grados. También observamos que hay dos cuerdas. Una que une el de 3 kilogramos con el de 5. Y otra cuerda que es el de 5 kilogramos con el de 10. Muy bien. Entonces, primero que tenemos allí. Primero tenemos la imagen y luego vamos a definir para dónde se mueven los cuerpos, lo que acabamos de decir. Entonces los cuerpos se mueven desde la derecha hacia la izquierda. Repito, el de 3 kilogramos sube por el plano inclinado. El de 5 kilogramos se mueve hacia la izquierda. Y el de 10 kilogramos se mueve hacia abajo, porque se arrastra a los otros. Es el que más pesa. Bien, entonces, ese es el movimiento de los cuerpos. ¿Sí? Listo, muy bien. Ahora, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es señalar en cada cuerpo para dónde van las diferentes fuerzas. Eso es el diagrama de cuerpo libre. Es dibujar en cada cuerpo cada fuerza. El peso para dónde va, la normal para dónde va, la tensión para dónde va y el rozamiento. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces comenzamos. Primero, ese es el cuerpo número 1. Ese es el cuerpo número 2. Y este es el cuerpo número 3. El cuerpo número 1, ahí está, esa es la fuerza del peso. Peso número 1. Vertical dirigido hacia abajo. No importa la superficie en la que esté el cuerpo, siempre la fuerza va vertical dirigido hacia abajo. Ahí tenemos la fuerza normal. La fuerza normal 1, porque es del cuerpo número 1. Esa fuerza siempre se dibuja perpendicular a la superficie. Perpendicular a la superficie. Tenemos ahí la fuerza de tensión. Esa fuerza de tensión siempre se dibuja saliendo del cuerpo 1, en ese caso, y va en dirección de la cuerda, fuerza de tensión. Entonces se llama tensión 1, porque es del cuerpo número 1, ¿sí? Y es la primera cuerda que encontramos. Ahí tenemos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es causada por el contacto entre las dos superficies, la del cuerpo y la de del plano inclinado que lo sostiene. Entonces ese rozamiento que hay entre los dos cuerpos, esa fuerza se dibuja en sentido contrario al movimiento. Entonces recordemos que el cuerpo 3 va hacia arriba. Entonces la fuerza de rozamiento se dibuja en sentido contrario hacia abajo. Hacia abajo, en sentido contrario al movimiento. Entonces, esa es la fuerza de rozamiento 1, del cuerpo 1. Muy bien.
Entonces, esas son las fuerzas que hay sobre el cuerpo 1. El peso vertical hacia abajo, la normal perpendicular hacia arriba, la fuerza de tensión se dibuja por la cuerda y la fuerza de rozamiento que se dibuja en sentido contrario al movimiento del cuerpo. Bien, vamos para el cuerpo número 2. De nuevo, el peso. Peso número 2. Luego sigue la normal. La normal es la fuerza que hace la mesa, que sostiene el cuerpo. Va siempre perpendicular. Digamos que casi opuesto al peso. En ese caso es opuesto. Mientras que si es diagonal, no. Pero acá es lo contrario al peso. Bueno, muy bien. La normal, normal 2, hacia arriba. Tensión. Ahí tenemos una cuerda de tensión para el lado derecho y se llama tensión 1. Entonces usted dirá, profe, ¿tiene el mismo nombre de la otra cuerda? Sí. Esas dos tensiones tienen el mismo nombre porque es la misma cuerda que une los dos bloques. Tienen el mismo nombre porque es la misma cuerda que une los dos bloques. Vamos para el otro lado. Por otro lado tenemos la tensión, ¿sí? Allá, esa es otra cuerda. Esa tensión es la número 2, ¿sí? Tensión número 2. Muy bien. Entonces miren que ese cuerpo tiene dos tensiones. Una para la derecha, tensión 1. Otra para la izquierda, tensión 2. Las cuerdas que tengan tensiones, ¿sí? Cuerdas que tengan tensiones. Diferentes tensiones, diferentes cuerdas. La tensión 1 y la tensión 2 son dos cuerdas distintas. ¿Sí? Muy bien, vamos para el cuerpo 3. Aquí me falta una fuerza. ¿Cuál es? La fuerza de rozamiento. Porque ese cuerpo 2 está sobre una mesa, está sobre la superficie. Entonces hay una fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento número 2. Muy bien. Vamos para el cuerpo 3. El cuerpo 3, ahí está el peso. Peso 3, vertical dirigido hacia abajo, y la tensión. Esa tensión que va hacia arriba por la cuerda, saliendo del cuerpo por la cuerda, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar tensión 2. ¿Por qué? Porque tiene el mismo nombre de la otra, porque es la misma cuerda, es la misma cuerda. Esas son las fuerzas sobre cada uno de los cuerpos. Muy bien, ese es el diagrama de cuerpo libre. Colocar las fuerzas a cada uno de los cuerpos. Listo, muy bien. Espero que me han entendido ese primer paso. Vamos para el segundo paso. El segundo paso se llama planos cartesianos. Bueno, entonces hay que hacer un plano cartesiano para cada cuerpo. Entonces vamos con el cuerpo número 1. Muy bien, ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre del paso anterior, pero necesitamos el cuerpo número 1, o sea, necesitamos este cuerpo, el número 1, con sus fuerzas dibujadas. Listo, muy bien. A ese le vamos a hacer el plano cartesiano. Entonces miremos, ¿sí? Entonces el plano cartesiano, ahí está, el eje amarillo es el eje X y el eje naranja es el eje Y. Muy bien. Vamos a colocar el plano cartesiano encima del cuerpo. Vamos a colocar el plano cartesiano encima del cuerpo. Entonces, mírenlo, ahí va. Eso. Sí, ahí quedó encima del cuerpo. Miren que el eje X quedó paralelo a la superficie. ¿Sí? A la superficie. Uno coloca el plano cartesiano como más le convenga. Allí es donde más coinciden las fuerzas. Bueno, ¿qué observamos allí? Observamos que la fuerza normal 1 va sobre el eje Y positivo. La fuerza normal 1, la verde, va sobre el eje Y positivo. Entonces la dibujamos. Listo, ahí está. Sobre el eje Y positivo. Fuerza normal 1. ¿Qué más observamos? Observamos que la tensión va sobre el eje X negativo. El eje X negativo. Entonces lo dibujamos. Tensión 1. ¿Qué más observamos? Que la fuerza de rozamiento va por el eje X positivo.
La fuerza de rozamiento va por el eje X positivo, entonces la dibujamos. Ahí está. Fuerza de rozamiento por el eje X positivo. Y observamos también que el peso no coincide ni con el eje Y ni con el eje X. El peso no coincide ni con el eje Y ni con el eje X. Quedó como en la mitad, diagonal en la mitad, dirigida hacia abajo. Entonces lo dibujamos así mismo. Ahí está. Ni sobre el eje Y ni sobre el eje X. Muy bien, está inclinado. Inclinado. ¿Cuántos grados está inclinado? Está inclinado el mismo ángulo del plano del ejercicio. Miremos ahí, ¿cuánto es? 25 grados. Ahí está. 25 grados. ¿Sí? Muy bien. Ese ángulo de 25 grados es entre el eje Y negativo y el peso. ¿Listo? Eso es el plano cartesiano del cuerpo 1. Entonces, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Vamos a repetir cómo lo hicimos. Por favor, atentas. Ahí está el plano cartesiano. 1. Lo colocamos sobre el cuerpo. Lo colocamos sobre el cuerpo. Ahí. Eso. Entonces, las fuerzas que coincidan sobre cada eje, las dibujamos en ese eje. Ejemplo, la fuerza normal con el eje Y positivo, ahí lo dibujamos. Listo, fuerza normal. La tensión coincide con el eje X negativo, ahí lo dibujamos, eje X negativo. La fuerza de rozamiento coincide con el eje X positivo, la fuerza de rozamiento, ahí está, eje X positivo. El peso no coincide con los dos ejes, ahí lo dibujamos, no coincide con los dos ejes. Entonces, ¿cuánto ángulo tiene? El mismo del ejercicio. Entonces, tiene un ángulo de 25 grados. Entre el eje Y entre el eje Y negativo y la fuerza del peso. Muy bien, ese es el plano cartesiano del cuerpo 1. Listo, muchachos. Vamos para el cuerpo 2. Ah, bueno, me falta descomponer esa fuerza. Esa es la única fuerza que hay que descomponer porque no coincide con ninguno de los dos ejes. Ni con el Y ni con el X. Entonces hay que descomponerla. Descomponerla significa senos y cosenos. Ya sabemos cómo se hace eso. Entonces, allí la estamos descomponiendo. Ahí hacemos las marcas. Y ahí aparece la primera fuerza. Esa fuerza, ¿cuánto mide? ¿Cómo se calcula? Entonces recordemos. Eso es peso 1, que es la diagonal, por el seno de 25. Peso 1 por el seno de 25. Recuerden que es el lado opuesto sobre la hipotenusa. La otra pues será peso 1 por el coseno de 25. Listo, esa es la descomposición de esa fuerza. Esa es la descomposición de esa fuerza. Muy bien, para eso fue que vimos lo primero. Lo primero que vimos fue eso. Entonces, para aplicarlo aquí en este ejercicio. Muy bien, eso es el plano cartesiano del cuerpo 1. Entonces, de nuevo, vamos para el cuerpo 2. Cuerpo 2.